Esta semana en Diaporama, la agenda cultural de Arte B. El periodista Juan Carlos Fau nos cuenta sobre los 10 años de la librería que leo. La actriz Flavia Radrigán revela los detalles del montaje de Las historias privadas de Dios, tomo 1. Pablo Bertelón y Yogi Alvarado relatan la historia del documental Emociones clandestinas, mi nuevo estilo de baile. La actriz Paulina García nos recomienda un libro. La librería que leo cumple 10 años de existencia y Juan Carlos Fau, periodista y dueño de la librería, nos revela cómo ha sido el proceso de levantar un proyecto diferente al común de las demás librerías. Que leo tiene 6 locales en la región metropolitana y en cada una de sus sedes suelen realizarse actividades poco vistas en las demás librerías de la ciudad, tales como tocatas, charlas y eventos abiertos a la comunidad. En general las motivaciones, yo creo que para la mayoría de la gente que trabaja en los libros ha sido siempre el hambre, que es como encontrar una manera decente de ganarte la vida. No es que antes estuviera delinquiendo, estuviera en el bajo mundo, pero la idea era hacer algo entretenido con la vida y a partir de eso generar los ingresos necesarios como para tener una familia, lo que tiene una persona normal. Y a partir de eso, trabajar en una radio, la Radio Nacional en esa época. La radio la compraron los evangélicos y era alguna de esas crisis, la crisis asiática, la crisis argentina, alguna de esas, y terminé trabajando en la Feria Chilena del Libro como vendedor de libros. Ahí estuve como 4 años hasta que también caché que era una empresa familiar cuya estructura uno no puede progresar mucho y lo más lógico era tener tu propio emprendimiento, tu propio negocio. Y ahí abrí Que Leo, acá en Providencia, en La Urbina, a punta de deuda, a punta de romper tarjetas de crédito y de blufear un poco con el sistema, que es decir, voy a tener plata. Después aprendí que casi todas las fortunas del universo se basan en ese blufeo en voy a tener plata. Bueno, así partí con esa librería que traté de que representara un poco lo que a mí me hubiera gustado que siempre fuera una librería horizontal, donde uno pudiera establecer una relación con los clientes uno a uno y no tener que tener ciertas formalidades como una camisa amarilla, una corbata verde, que probablemente hacían que el cliente sospechara más de ti, que se sintiera o que te sintiera como una voz autorizada respecto de la literatura. Me pasaba que yo cuando era chico, cuando estaba en la universidad, mi librería favorita era La Catalonia y la librera de aquella época era Drina y me trataba pésimo. Y siempre yo sentía que ella estaba sobre mi hombro pensando que me iba a robar un libro. Nunca fue la intención robarme un libro, o sea, me daba mucho miedo, era muy cagón en ese sentido como para llegar y chorearme un libro. Pero fue tal la relación de ir y siempre y de sentir la sospecha que se transformó en una relación como de cordialidad absolutamente poco cordial, que era como alguien que te reta, que te dice lo que tenés que leer, que al final uno siente que es la librera más cercana que uno ha tenido en la vida. Pero también yo dije, si en algún minuto me toca tener una librería, voy a enmendar y voy a corregir ese error. Ser cariñoso tampoco cuesta tanto, o sea, cuando vienen con uniforme es como, qué felicidad que entren pendejos con uniforme a una librería porque es absolutamente inusual. Echarlo sería absolutamente un pecado. Y entonces no es que uno elabore una lista de principios de cómo quiere hacer tu librería, sino que uno al final empieza a corregir de acuerdo a lo que uno hubiera querido en aquel momento. Yo creo que eso es lo que mejor hemos aprendido en estos 10 años, que entre más cariño tú ofrezcas y entre más te entregues, probablemente lo que recibas sea exactamente lo mismo. Yo entiendo que, claro, vender los libros de autoayuda podría resultar poco placentero para cualquier librero, porque para uno resultan obvios en sus mensajes o resulta que te parece que incluso está mal escrito. Si esa instrucción uno la entrega con cariño o le dice a la otra persona que hay mejores libros que ese, probablemente te preste una oreja, te atienda, incluso podría aceptar tu consejo. Pero nunca prejuiciar a esa persona por el libro que está comprando. O sea, como el problema de la gente que critica los libros, por ejemplo, de Pilar Sordo, es que termina siendo una crítica de las personas que consumen a Pilar Sordo. Cuando uno podría referirse solo al tema de como, ok, ella escribe obviedades que para mucha gente no son necesarias, pero fíjate que vende 20.000 libros,
O sea, hay 20.000 personas que parece que sí la necesitan y cada vez que sacan un libro nuevo, corren hacia ella. Y no solamente nos ocurre a nosotros. Si uno va al gran Splendid del Ateneo de Buenos Aires, en la mesa principal está Pilar Sordo. Cuando uno tiende a admirar la cultura de librería que tienen los argentinos, empieza a repetir. En Uruguay es súper venta. Entonces es como, ok, Pilar Sordo es un síntoma de la sociedad. Pero si alguien quiere comprar el libro, es muy difícil, o sea, me encantaría, sí, trato de recomendarle la última novela de Paolo Giordano o alguna otra cosa, añadiéndosela a Pilar Sordo. Pero es parte del negocio, es parte de la pega. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente lo que te pide de la librería es cómo funcionan sus librerías mentales ideales o donde alguna vez fueron y lo pasaron bien. Entonces, como que el referente principal es Buenos Aires, el café. Y en Chile ninguna de esas posibilidades ha funcionado. Y varias librerías lo han intentado, poner un café, en general como que... Y ahí uno empieza a preguntarse así como, quizás estamos tratando de imitar algo que realmente no somos. Y probablemente si la librería vendiéramos piscola, nos iría excelente, porque probablemente sí nosotros somos mucho más de piscola que de café. O sea, nosotros terminamos la pega y todos nos vamos a un happy hour y nos tomamos más de una incluso. No nos vamos a tomar un café como lo hacen los porteños que hablan y arreglan el mundo durante 4 horas. En general nosotros tratamos de emborracharnos rápido para irnos a la casa y al otro día volver a trabajar. No suena bien, pero uno podría pensarlo así. Entonces, nosotros lo que hacemos es regalar harta cerveza. Eso es como nuestro punto de partida, regalamos harta cerveza. Yo cuando estamos relativamente ebrios, alguien canta, alguien toca música. Y eso ya se transforma un poco en el paraíso de cualquiera, así como libros, un poco borracho, hartas minas, música. Y ahí uno dice, wow, y no me cobraron nada, voy a comprar un libro. Y se transforma en tu librería favorita. Tampoco es tan difícil pensarlo, pero ha dado muchos resultados. Es como transformar la librería en la previa de algo más, ¿cachai? En la previa de una cita, en la previa de una borrachera, en la previa de un encuentro con amigos. Es como, nos juntamos en la librería, nos juntamos en la que leo y de ahí partimos. Y si tenía una banda, puta, les dais un panorama perfecto. Yo creo que desde que Gutenberg perfeccionó la imprenta, el mundo de los libros siempre ha estado en riesgo. Porque viene una dictadura y queman todos los libros, porque vienen los digitales y se va a acabar este negocio. Parece ser un negocio constantemente amenazado, como algo extraño. Como que no, yo me acuerdo siempre de chico, lo ideal de los libros era que uno pusiera la mano en un libro y se traspasara toda la información a tu cabeza sin tener que gastarlo en tiempo. Eso me parecía que era como, wow, sería perfecto, que uno entrara, que las librerías te cobraran por entrar, entonces tú fueras poniendo las manos y adquiriendo todo el conocimiento del mundo en tu cabeza. Y después nos vendieron la pomada de los libros digitales, pero la lata que también tenés que leer, ¿cachai? Que es como, te obligan a estar ahí 3 horas, 4 horas leyendo un libro. Entonces no me parece tan mágico el tema de los libros digitales, porque la gente, lo único que cambia es precio, y ni tanto, porque en español todavía los libros digitales los encuentro que son excesivamente caros para lo que son. Pero ninguna de esas promesas se ha cumplido. Los autos no vuelan, uno toca los libros y no te entran en la cabeza, y probablemente vamos a tener que hacer este mismo ejercicio de leer los libros, comprar una frazada, echarle fuego a la leña para poder leer tranquilo en invierno y rico. Vamos a tener que acostumbrarnos más a ese formato que tratar de estar siempre pensando en un mundo ideal donde las cosas te van a entrar así como directamente por un tubo. Entonces me cuesta pensar que este negocio se va a acabar en algún momento. Me cuesta pensar que la gente no va a querer tener libros en su casa y van a querer hacer como loft ultra limpios, van así como absolutamente pobres respecto de lo que uno podría descubrir de la vida de otros sin libros. Ahora, no es que yo creo que esto va a ser un imperio en algún minuto, se va a transformar en la gran cosa, ya no lo fue. Pero yo creo que nos va a permitir vivir de lo que nos gusta hacer durante mucho rato. Ritos y Memoria, antología visual, es la exposición del destacado fotógrafo chileno Claudio Pérez, que reúne 1000 imágenes documentales. Se trata de un registro sobre nuestra historia reciente, que aborda los inicios del fotógrafo en las protestas contra la dictadura y su paso por la legendaria Asociación de Fotógrafos Independientes, hasta sus series de pueblos indígenas en el norte del país. El colectivo Raccoon presenta la obra Telómero Fin al Fin.
Se trata de una propuesta interdisciplinaria que incluye circo, danza, teatro y música en vivo. La obra cuenta la historia apocalíptica de los últimos 3 sobrevivientes del planeta, además de sus sueños y frustraciones. Nace la nueva compañía de teatro Chivo Expiatorio y una de sus gestoras, la actriz chilena Flavia Radrigán, nos revela los detalles acerca de su nuevo montaje de las historias privadas de Dios, tomo 1. La obra, dirigida por Aldo Droguet, está basada en hechos reales acontecidos en Chile en el año 1955 y tiene que ver con el último fusilamiento de un hombre chileno bajo el alero de la ley. Consiste en contar la historia de qué ocurrió con Alberto Cabrera Muñoz, alias el Criollito, el último fusilado de la antigua legislación penal, cuya legislación además aprobaba el descuartizamiento de los fusilados. Entonces, además de fusilarlo, lo descuartizaron y lo llevaron al Instituto Médico Legal para ser estudiado. Esa es la génesis de la obra, eso me llama la atención, la legalidad para no solo asesinarte, sino que además descuartizarte. Yo estaba escribiendo un libro de cuentos que se llamaba Tiros de Gracia, que es la historia de las hijas de los últimos 5 fusilados. Y empecé a indagar en fusilamientos y ahí me encontré con que habían distintas legislaciones. Y ahí empecé a elegir los fusilamientos y me llamó la atención porque yo soy nacida y criada en el barrio Franklin, en Placer, entre Biobío, y ocurrió ahí el crimen. Entonces yo tenía una visión, mi visión del barrio, la visión de mi madre, la visión del criollito y la de mi padre, que mi abuela materna también trabajó ahí en las Cachas Grandes. Entonces se transformó en algo muy cubista, en algo, un mismo espacio con distintas visiones, hasta de un crimen. Se llama tomo 1 porque están implícitas muchas historias dentro del tomo 1, que es como, el tomo 1 vendría a ser como la esencia de lo que es la familia. El atentado que hago contra la familia y destruyo lo que es oficialidad, los distintos tipos de las familias al margen. Ese es el tomo 1. El tomo 2 ya pertenece a otro tipo de historias. Las historias privadas nacen de aquello que no se quiere ver, que no se quiere contar, y que la gente mire menos como son estos daños colaterales, porque todo el mundo habla del fusilado, del descuartizado, pero ¿qué pasa con los que quedan? Y es una historia que hace mucho eco para mí con los 80, es un paralelo muy grande. Había legislación para descuartizar, legislación para fusilar, y después también se hizo sin legislación, pero ¿qué pasaba con los que quedaban? ¿Qué pasaba con esos que quedaban? Entonces fue una manera de entender el Chile violento, el Chile que no ha dejado de ser violento, porque este fusilamiento fue en el 55. Se fusiló hasta el año 85. Entonces es la permanencia soterrada de la violencia. Las expectativas son grandes porque es un trabajo muy honesto de parte de todo el equipo, de toda la compañía. Hicimos teatro, es cero financiamiento, lo que no es ninguna gracia, digamos. Debieran las obras todas tener algún tipo de financiamiento, pero la hicimos a pulmón, con muchas ganas, y fue un trabajo en serio, muy bello. Es como hacer teatro. O sea, el Aldo hizo la escenografía casi solo, a serrucho, dirigió la obra, dirigió los actores. Entonces es un trabajo muy bonito, muy como de vida, muy diario, muy cotidiano para nosotros, muy bello. Mira, con Aldo nos conocemos hace muchos años y siempre hemos trabajado juntos, pero en forma independiente. Igual él lee los textos, da opiniones, hasta que un día decidimos y realmente siempre llevábamos trabajando juntos, así que armemos la compañía. Y ahí nace Chivo Expiatorio. Claro, el elenco lo conforma la Carmen Diza Gutiérrez,
Pedro Vicuña, la Marcela Soler Vicens. En la música está el Gabriel y el Nicolás, porque es música en vivo. Y el elenco es simplemente maravilloso, pues sí, son grandes actores. Y la obra es básicamente actuación. Es una obra de texto, de actuación, en donde ellos realmente se lucen. Son maravillosos. Ellos son la obra. Sin esos tres actores, sin esa música, sin el director, no importa toda la parafernalia que pueda ser usada. Aquí no hubo necesidad de parafernalia, ni de grandes escenografías, ni de intervenciones. Es actuación. Y eso para mí es maravilloso. Bueno, yo invito a todo el mundo a ver la obra, porque no importa el teatro que se vaya a ver, la gracia es salir distinto. Y yo creo que con esta obra, si la vienes a ver, nunca vas a salir tal como entraste. Ya que como tiene tantos prismas, en estricto rigor siempre te va a tocar algo, siempre te va a llegar algo. Entonces invito a ver un gran trabajo, un enorme trabajo de actuación y de dirección. Y a ver el nacimiento de esta nueva compañía. El Teatro Municipal de Santiago abrirá sus puertas el domingo 25 de mayo para celebrar el Día del Patrimonio Cultural 2014, donde todos podrán visitar el escenario más importante del país y conocer su historia. A través de un recorrido guiado se podrán conocer los espacios y salones más importantes del teatro y también disfrutar de números artísticos a cargo de bailarines de la Escuela de Ballet, un cuarteto de cuerdas conformado por músicos de la Orquesta de Cámara del Teatro, entre otras actividades. El cineasta Pablo Bertelón estrena esta semana la película documental Emociones Clandestinas, mi nuevo estilo de baile. El documental hace un recorrido por la historia de la banda penquista Emociones Clandestinas, que significó todo un revuelo para la escena musical chilena en la década de los años 80. El documental es básicamente la historia de los Emociones Clandestinas, una banda fundacional del rock penquista, y no solo del rock penquista, sino fundacional de un movimiento que se le llamó el nuevo rock chileno en los 80, que finalmente fue lo que se transformó en el rock latino posteriormente. La idea parte porque los Emociones Clandestinas fueron de mis bandas íconos cuando yo tenía alrededor de unos 13, 14 años, y me acompañó durante mucho tiempo, hasta grande ya, y a los 20 y tantos años, el 2002, por casualidad de la vida, me conocí con el Yogi, generamos una amistad. Y a los años ya que nos conocíamos salió la idea del documental, fuimos grabando cosas, generando material, y pasados los años sale este trabajo. Primero es una sorpresa cuando me lo plantea Pablo Bertelón. Porque la carrera de Emociones Clandestinas ha sido una ruleta y un carrusel y una montaña rusa, con mucho alto y bajo. Pero en realidad también la típica historia de una banda que hace historia. Inicialmente éramos Fuerzas Especiales, pero como Fuerzas Especiales alcanzamos a tocar en un solo lugar y en ningún otro más pudimos. Pero era un buen nombre y muy en boga en aquel entonces. Como Fuerzas Especiales ya cantaba Carmen Gloria Narváez. Y al correr del tiempo cambiamos el nombre de Emociones Clandestinas, empezamos a componer las canciones y hasta que nos reformulamos y quedamos como cuarteto. Donde Carmen Gloria se va, o más bien dicho, es expulsada por nosotros, por diferencias varias, y yo me hago cargo del micrófono. Y esto fue en pleno proceso de grabación del disco, de la Bajo la Costanera.
Una vez que terminamos ese disco, nosotros teníamos el Te Tengo Atrapada, que era el single que nos abrió las puertas en nuestra ciudad, las radios locales, que era lo usual en aquellos tiempos. Después que llegó esto de la frecuencia satelital, mueren las radios locales, pierden la identidad también las provincias. Y grabamos el video del Nuevo Baile que se convirtió inmediatamente en un hit y que hoy en día es todo un suceso, todo un clásico este tema. Pero en la medida que nosotros, y que este movimiento, tanto de Emoción Clandestina y el movimiento en sí, iba avanzando, se iba extendiendo a través del país, con obviamente los prisioneros a la cabeza, no estuvimos exentos de dificultades. Claramente éramos perseguidos. En la gira que hicimos al norte junto a Aparato Raro, Aterrizaje Forzoso, Los Nadie y Emociones Clandestinas, que nos fuimos en un bus desde Santiago hasta Arica y luego empezamos a bajar. Fuimos perseguidos durante todo el trayecto. A la ciudad que llegábamos nos esperaba la CNI. Nos registraban el bus, nos registraban los hoteles, nos tiraban cazabobo. Eso era un clásico, digamos. Teníamos que tocar en Antofagasta por bando militar no pudimos hacer ese concierto, pero fue siempre la persecución hacia los músicos y hacia los artistas en general, aparte de todo el pensamiento político, digamos. Cuando se termina esa gira se hizo un concierto en el Estadio Víctor Jara, Estadio Chile en aquel entonces. Fuimos, tocamos Los Prisioneros y Emociones Clandestinas, abrió ese concierto. Y de ahí nos fuimos a la casa de María Paz Marambio, que es la directora del videoclip de Un Nuevo Baile, a una fiesta, término de gira y además a presentar este video. También andaban los electrodomésticos porque ella, María Paz, también le había hecho el video a los electro. Y a la salida de esa tertulia nos vamos subiendo al auto de Carlos Fonseca y de repente de la nada aparecen 4 o 5 autos, nos bloquean, nos sacan de una oreja afuera, nos tiran al suelo, nos ponen 2 ametralladoras en la nuca, ahí boca abajo en el pavimento, nos golpearon, nos trataron muy mal, el auto lo hicieron tira, no sé qué diablo andaban buscando, y a uno de los asistentes lo trataron muy mal, muy golpeado, y ese tipo de situaciones siempre eran, siempre pasaba algo de agresión hacia nosotros. Y lo otro, eso era, digamos, lo netamente la represión hacia los que teníamos algo que decir. Y por otro lado, la dificultad era de que no habían espacios donde poder tocar esta música, mostrarla. Entonces se usaron mucho garage, algún patio interno. Teníamos que crearnos los espacios. Y luego estuvo esta brillante idea de irse a los colegios, a los festivales de colegio, que en los años 80 era la única diversión, digamos, controlada que podíamos tener los estudiantes. Entonces hacían las fiestas de colegio, cada colegio para su aniversario hacían grandes eventos. Y se ve este tema de que qué colegio hacía como el mejor festival. Entonces siempre a las bandas las llevaban, las bandas de Santiago, a Los Prisioneros y a nosotros también. Ese fue como el gran mostrador y donde podías tocar en forma segura, por así decirlo. Y también estaba en las facultades universitarias y en las protestas también de las universidades, en los patios internos. También se tocó mucho en ese tipo de actividades, en protestas, en tertulias, incluso hasta en peñas pudimos tocar en medio amplaje. ¿Ya? La dificultad era eso, crearse el espacio, pero también era la energía, el eje motor para que nosotros seguir intentando mostrar esta música. Y es así como va creciendo este movimiento y también va creciendo la historia de Emociones Clandestinas.
Entonces cuando Pablo, y te estoy hablando más o menos de esto de hace unos 7 años atrás, me propone la idea de hacer un documental, de rescatar toda esta porfía de la banda, esta porfía también mía de seguir con el proyecto de la música, porque en un momento empezamos a revisar en conversaciones de amigos de que en realidad había harta música hecha, no solamente la Bajo la Costanera, y que había muchos sucesos que contar, que había mucha historia y que se estaba perdiendo. Y Pablo, siendo un conocedor de la historia de Emociones Clandestinas, como fans primero, porque en esas condiciones yo lo conozco como fans, y nos hicimos amigos, y él propone esta idea de rescatar esa historia y ese trabajo musical. Lo que en un momento, claro, yo dije, bueno, quizás sea una propuesta más como otras, o como varias otras, pero esto era realmente en serio y nos pusimos a trabajar en conjunto, a buscar material de archivo, a ubicar mucha gente que tenía material de archivo, ya sea fotográfico, algunas filmaciones, y también por mi lado buscar entre la ruma de cassette, y eso también hubo que rescatar esos temas, y están en el documental, están en la película como soundtrack. Las Emociones Clandestinas son fundamentales porque son la banda fundacional de lo que hoy se conoce como el rock penquista, el rock de Concepción. Son los primeros, y al decirte los primeros son los primeros, son las Emociones Clandestinas, y de las Emociones sale todo el resto. De sus integrantes se forman grupos como los Machuca, como los Santos Dumont, como los Matorral, los Tres. Ha sido muy, pero muy bien recepcionada, tanto por los fanáticos de Emociones, como también por los fanáticos del rock. ¿Ya? No necesariamente lo ha visto gente que le gusta Emociones Clandestinas, lo ha visto gente que le gusta la música en general, lo ha visto mucha juventud en las muestras que hemos ido con el documental, que además ya tiene un premio como mejor documental en el Festival del Bío Bío. Bueno, están muy invitados a ver esta película. Creo que es parte de la historia de Chile, de Concepción también, de cómo las regiones salieron al resto del país, y creo que se van a encontrar con una muy buena historia. Ha salido un nuevo estilo de baile. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Esta semana en la cartelera de cine destacamos Man is not an animal. We are not a part of the animal kingdom. We sit far above that crowd, perched as spirits, not beasts. I have unlocked and discovered a secret to living in these bodies that we hold. Good science allows for more than one opinion. Otherwise, you merely have the will of one man, which is the basis of a cult. The only way to defend ourselves is to attack. Calm down! No! It'll be okay! Please don't hurt And him! he's dangerous, and he will be our undoing if we continue to have him here. He's making all this up as it goes along. If you leave here, I don't ever want to see you again. Or you can stay. OK, mais le remplaçant arrive quand? Personne va entrer ici après ce qui est arrivé. Bachir Lazare. J'ai enseigné pendant 19 ans dans une école primaire à Alger. Vous avez déjà un remplaçant? Bachir veut dire porteur de bonnes nouvelles. Puis c'est quoi la bonne nouvelle?
racontes? T'es parti à cause du terrorisme en Algérie? On peut dire ça. On va placer les pupitres en rangée bien droite. Ah oui, c'est une féminocratie ici, tu vas voir. Vous insinuez quoi, là? Je n'insinue rien. Vous n'êtes pas d'ici, forcément, il y a des nuances qui vous échappent. Vous voulez un lift? Un quoi? Hey, j'ai vu des photos d'Alger sur Internet. C'est super beau. C'est blanc et bleu, hein? C'est pour ça qu'on l'appelle Alger la Blanche. Ici, c'est plus Montréal, la Slutch. Une chrysalide, c'est un insecte entre la chenille et le papillon. Dans un petit cocon fragile, bientôt prêt à déployer ses ailes. Comme vous. On préfère que vous vous contentiez d'enseigner, non pas d'éduquer notre fille. La classe, c'est un lieu, un endroit d'amitié, de travail, de tenue. Un lieu où il y a la vie. Dans 3, 2, 1... Voy a recomendar El Sur de Daniel Villalobos. Ese es un texto que es una biografía ficcionada, autobiografía, y es un libro cortito, chiquito, flaquito, intenso, es realmente una especie de combo en la cara, de impactante el libro, no porque sea atroz, porque no tiene una atrocidad, sino por cómo cuenta Daniel una etapa de su vida cuando estuvo interno en un colegio en el sur, y lo cuenta recordando sus momentos cuando estaba estudiando acá en Santiago y sus idas al sur. Él viene de Temuco, es su historia en Temuco, su relación con sus compañeros en un colegio de hombres, una historia además que ocurre durante los 80, plena dictadura, y habla del país oscuro que éramos, con mucho sentido del humor, con mucha, ¿cómo diría? Voy a usar la palabra crueldad, pero en la manera teatral de decir crueldad, quiere decir que sin grasa, sin remilgos, sin adorno, ¿no? Los hechos son puros y concretos, y como él es periodista además, tiene esa poética de un periodismo crudo. Y es duro consigo mismo, ¿no? Su mirada sobre sí mismo y sobre lo que significaba ser hombre en ese país, en ese sur, en esa ciudad, lo que significaba ser región y cómo eso se ha proyectado hasta el día de hoy. Es un texto muy inteligente, es uno de los textos que más me ha gustado. La portada tiene una especie de laberinto, y el centro tiene la palabra sur. Y el laberinto es exactamente eso, ir al sur es un laberinto del que no puedes salir, y probablemente es la sensación del autor, ¿no? Que quedó un poco encerrado. Ayer le escuchaba eso a un personaje en una serie que veo, a propósito de un niño que lo habían hecho ver cosas atroces en una habitación. Entonces decía que el niño quedó encerrado para siempre en esa habitación. Lo iban a mejorar, le iban a hacer tratamiento, el niño iba a ser tratado con amor y restaurado y todo, pero hay algo de él que iba a estar siempre encerrado en esa habitación, y un poco esa es la sensación que me da el libro, como que Daniel se hubiese instalado en ese lugar y hubiera entrado y dice: voy a contar esto,
y entró y dio vuelta al laberinto entero. Es alucinante el libro, muy entretenido leer, muy entretenido. Cortito, bueno, bonito, barato. ¿Quieres que tu evento, exposición u obra esté en Diaporama? Envía tus datos a diaporama@artv.cl. Para más información de estos y otros panoramas, no olvides visitar nuestra página web y seguirnos en Facebook y Twitter.